En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor, nada más un versículo, el versículo 20. Todos no menospreciéis las profecías. Vamos a orar. Nuestro amado y soberano Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de congregarnos, de reunirnos, Señor. Por la bendición que nos das de cantarte, de alabarte, Señor, y de servirte. Bendice, Padre, esta enseñanza, Señor, que sea de fortaleza, que sea de bendición, que pues fortalezca principalmente nuestra fe, Señor, y nuestra devoción por usted. Bendice, Padre, tu palabra, bendice a mis hermanos y úsame en todo momento, Señor, para tu gloria. También te pedimos como iglesia que nos perdones, que nos limpies de todo aquello, Señor, que como cristianos, Padre, te deshonramos. Límpianos, Señor, y por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos el perdón. Amén. Bien. Dice el versículo 20, no menospreciéis las profecías. El apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses termina con una serie de consejos y entre todos estos consejos menciona que no menospreciéis las profecías. Y bueno, la palabra menospreciar quiere decir poco, reprobar, despreciar, burlarse, tener en poco. El apóstol Pablo en esta porción se refiere aquí, ¿a qué se refiere con las profecías? Bueno, profecía era la capacidad de comunicar la revelación directa de Dios. Profecía quiere decir predicción también. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Que no menosprecie las profecías. Aquí el apóstol Pablo se refiere a profecías como un todo en la palabra. Y específicamente a la carta a los tesalonicenses. Ya está terminando de escribir y menciona, no menospreciéis la profecía. Hace esta referencia, pero pues tiene un motivo, una razón principal de no menospreciar. ¿Por qué? Bueno, porque esa revelación que él estaba escribiendo, esa revelación que él estaba enviando, no era su palabra, no era su voluntad, no eran sus pensamientos. Era lo que el Espíritu Santo le había inspirado a escribir, y dentro de todos esos consejos es que no menospreciaran la palabra de Dios. Aunque ciertamente mencionó algunas profecías, entre ellas la venida de Cristo y la segunda, el gran día del Señor. Pero aquí hace una referencia a toda la carta. No menospreciéis la profecía. Y bueno, analizando la palabra, esta palabra ha aparecido otras ocasiones. La de algo despreciar, y vamos a un poquito como referencia al primer libro de Samuel 8:7. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona que no la menosprecies? Porque regularmente el pueblo de Dios tiende a menospreciar la palabra de Dios. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios rechazó a Dios, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Escuche bien lo que dice la palabra, está escribiendo aquí, y dice Dios a Samuel, oye la voz
¿de quién? Del pueblo, en todo lo que te digan. ¿Por qué? Porque no te han desechado a ti, sino me han desechado. ¿Para qué? Para que no reines sobre ellos. El pueblo tiende a menospreciar a Dios, el pueblo tiende a rechazar la palabra. Y por eso allá el apóstol Pablo, dentro de la inspiración del Espíritu Santo, le pone este versículo de primera a los Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis la profecía. La palabra aquí en este versículo, cuando desecharon a Dios, quiere decir desdeñar, abominar, aborrecer, despreciar, echar fuera, rehusar, repudiar, tener en poco. El pueblo en el tiempo del profeta Samuel, el pueblo rehusó de tomar la palabra de Dios, menospreció a Dios, repudió la palabra. Capítulo 15, versículo 26. Y no hay buenas consecuencias cuando el pueblo rechaza la palabra. Miren, aquí menciona nuevamente. Y Samuel respondió a Saúl en el tiempo del rey Saúl: no volveré contigo. ¿Por qué? Porque desechaste, ¿qué? Desechaste la palabra de Jehová. La desechaste, la menospreciaste, la tienes en poco, la tienes fuera de tu vida. Y no es desde hace tiempo. El pueblo de Dios ha tenido ese problema desde siempre. De desechar la palabra de Dios, de despreciar la palabra de Dios, de tenerla en poco, no la toman en cuenta, no la valoran. Y dentro de lo que escribe el apóstol Pablo es que no la menosprecie. No, ¿por qué? Porque no era la palabra de Pablo, no era la palabra del profeta Samuel, era la palabra de Dios. ¿Cuántos consejos, cuánta enseñanza para la vida? ¿Sabes? La Biblia es el libro, es el manual para la vida del ser humano. Cuando la valoras, cuando la tomas en cuenta, cuando la consideras, cuando la aprecias, cuando te deleitas, cuando te gozas, cuando la disfrutas, cuando te es dulce como la miel, cuando es un todo para ti, cuando la amas, la vida es diferente. Es por medio de su palabra que somos santificados, somos renovados, somos cambiados. El Espíritu de Dios usa su palabra porque es viva y eficaz para transformar nuestras vidas. El consejo aquí es no menosprecies la palabra. En el tiempo antiguo ya pasó y la Biblia, fíjense cómo es hermosa. Te enlaza en el Nuevo Testamento con los actos cuando el pueblo la despreció, la desechó, y al mismo tiempo te revela cómo le fue al pueblo para que hoy en día observes, palpes y medites y sobre todo reflexiones lo que implica dejar la palabra. Te da una advertencia. No menosprecies la palabra. Hay muchas razones no menospreciar la palabra. No la menosprecies, porque ella misma dice que es la palabra de Dios. Es la Escritura. No la menosprecies, porque ella revela a la persona de Dios. No la menosprecies, porque te revela la voluntad de Dios. No la menosprecies, porque te revelas las obras de Dios. No la menosprecies, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que penetra hasta partir el espíritu y el alma y hace discernir también los pensamientos y las intenciones del corazón. No la menosprecies. Dice la palabra que es la única que puede hacer sabio al ser humano para alcanzar
La salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ella te revela eso. La Biblia te revela el Evangelio, la obra de Cristo, la persona de Cristo, las profecías de Cristo, todo te revela. No la tengas en poco la palabra. No te conformes con lo que sabes. Trata de tomarla en cuenta. A veces creemos que lo sabemos todo, hermano. Creemos que ya por los años que llevas en la vida cristiana, sabes todo. Disfrútala. ¿Quieres hacerte inteligente? Estudia la palabra. ¿Quieres hacerte sabio? Aplica la palabra. Es maravillosa. Maravillosa. Así que el consejo que escribe el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, es que no la menosprecien, y menospreciar quiere decir que no la tengan en poco, que no la desprecien, que no se burlen, que no la tengan fuera, que no vivan en su propia vida, sino que la tomen en cuenta. Una persona que no toma en cuenta la palabra y hace lo contrario, va directo al fracaso, directo al fracaso, directo a la aflicción, a los problemas. La Biblia te enseña para dónde ir. Incluso te advierte, que te dice, hay caminos que para el hombre le parecen derecho. Y qué bueno que te advierte, porque hay muchos caminos que aparentemente son buenos, pero su final, ¿qué dice? Su final son caminos de muerte. Eso la Biblia te lo enseña. Necesitamos la palabra de Dios, es lo que más necesitas. Quizá tengas necesidad en casa, no sé, algo que te haga falta, algo material, quizás una persona, quizás alguna atención, o algo te puede hacer falta, pero nada te puede hacer tanta falta como la palabra de Dios. ¿Es verdad? Una persona realmente convencida de que la Biblia es la palabra de Dios, no la va a menospreciar, no la va a tener en poco, no la va a usar solamente cuando hay problemas. No, ella se va a gozar con ella, se va a deleitar, se va a poner contento porque la está estudiando. Quien verdaderamente no la menosprecia, la valora. Tiene un lugar en su vida, en su agenda, en su horario. Tiene un lugar en su corazón, tiene un lugar en su mente. La aplica porque ama la palabra. Realmente, aquel que la ama se refleja en su actitud hacia ella. La palabra de Dios es maravillosa, hermano. Es importante para ti la palabra. Realmente la disfrutas, te gozas con ella. Es algo hermoso. Estás estudiando y sientes hermoso cómo Dios te habla, te corrige. Y no solamente, y no es para cumplir, hermanas y hermanos y colaboradores. No es para cumplir un rol. Voy a sacar un texto para aconsejar, a ver. No, nada, no es para solamente usarla cuando tú quieras. Debería ser como el almuerzo, como la comida, como la cena. Tendría que ser así. Valórala. Vamos a ver algunas razones por las que nos motiva a tomarla en cuenta, a valorarla, a regocijarte, a deleitarte en ella, a ceñirte de ella, a estudiarla. Realmente, hermanos, ¿cómo a veces queremos que Dios nos use para su gloria si no usamos su palabra, si no la tomamos en cuenta? ¿Cómo te va a usar Dios para evangelizar, para ir a compartir la palabra si no la disfrutas? Tómala en cuenta. En el tiempo del profeta Samuel dice que escaseaba la palabra. Y habla como un todo, como en un pueblo, pero a veces la palabra está escaseada en nuestra vida.
en nuestra mente, en nuestro corazón. Y vamos a ver en relación a la palabra, la Biblia, mis hermanos. La Biblia fue escrita aproximadamente en un periodo de 1600 años por aproximadamente 40 escritores. Analizando un poco en relación a los escritores, ¿valdrá la pena leer la Biblia? De entrada, ella te dice que es la palabra de Dios. De esos 40 escritores, ¿sabes cómo murieron muchos de ellos? Pablo escribió 13 cartas y Hebreo se le atribuye a Pablo por el estilo literario. Pero observa, ponte en el lugar de Pablo, cómo estaba apasionado por la palabra de Dios, predicándola, enseñándola, instruyéndola, capacitándose. En la palabra de Dios fue su vida, la palabra de Dios. Lo que Dios le revelaba, eso es lo que escribía y lo enviaba. Un personaje, ¿sabes cómo murió el apóstol Pablo? Tienes 13 cartas ahí en la mano de un hombre que murió predicando la palabra del Señor. Se dice que murió decapitado. ¿Cómo? Predicando la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en el cual tienes aquí unas cartas escritas, amando a Dios, sirviendo a Dios. ¿Sabes cómo murió? Crucificado y de cabeza. Juan, el apóstol, quien amaba a Dios, quien servía a Dios y apasionado, escribe el Evangelio según San Juan. Las 3 cartas de Juan y Apocalipsis lo metieron en una tina de aceite caliente y finalmente lo destierran a la isla de Patmos, donde Dios le revela el libro de Apocalipsis, amando a Dios, amando su palabra, predicando su palabra. Si nosotros entendiéramos un poco lo que vivieron los personajes de la palabra, creo que le darías un valor más especial a lo que tienes en las manos. ¿Cómo se ha de sentir el Señor? Principalmente, ver cómo hombres que le amaron y se entregaron por amor a la palabra, amor a Dios, y ver que hoy en día está cerrada, no te deleitas. Estos hombres vivieron apasionadamente la palabra. Por eso para Pablo le decían, las muchas letras te han vuelto loco, Pablo, es apasionado. No hablaba de otro tema más que de la palabra del Señor, porque estaba lleno su corazón. Y si no fuéramos al Antiguo Testamento también, ¿cuántos padecieron por amor a Dios, inspirados a escribir la palabra? 40 hombres, todos, quizás no todos murieron cruelmente, pero murieron predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, escribieron la palabra de Dios. Así que la palabra es maravillosa. Vemos que tiene 2 segmentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Su tema central desde Génesis, Apocalipsis es el Señor Jesucristo, y dice ella misma que su origen es Dios, lo cual debería de ser suficiente como para no menospreciarla, al saber que es Dios. Recuerda que Saúl menospreció la palabra de Dios, haciendo su propia voluntad, obedeciendo a medias a Dios. Y una obediencia a medias no es obediencia. Sabía que era la palabra, y muchos conocemos la palabra de Dios, pero ya cuando no la aplicas, ya cuando ya nomás te agarras una partecita, ya la estás menospreciando como Saúl. Desechaste, le dijeron a Saúl, la palabra de Jehová. Vamos a 2 de Pedro 1:20. De lo mejor que te puede pasar en el día. Lo mejor.
es que leas la palabra. Cuando tú lees la palabra es Dios hablándote a tu vida. Dice el versículo 20, veamos desde el 19. Aquí también Pedro menciona la palabra como palabra profética, como un todo. Dice, tenemos también la palabra profética más que segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Préstenle atención, escúchenla, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20 al 21 todos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No era la palabra de Pablo, era la palabra de Dios, inspirando a Pablo a escribir. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y hay quien te va a decir, ¿sabes qué? La Biblia, yo no la creo. Porque fueron hombres quienes la escribieron, sí, ciertamente fueron hombres, pero hombres guiados y dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Es un libro maravilloso que ella misma también se le da el nombre como de las Santas Escrituras. No lo busquen en Romanos 1. También en Hebreos 4:12 se le menciona como la palabra de Dios. Yo te invito, hermano, de corazón, dedícale un tiempecito. Tómala en cuenta, valórala, ve a tu cuarto. Es más, abre un espacio ahí, pon la Biblia e incorpórate incluso en el plan de lectura. Son 2, 3 capítulos diarios. Verás que vas a ser bendecido de forma espiritual. Dios te va a fortalecer, Dios te va a hablar, Dios te va a enseñar. Y si estás triste, Dios te va a consolar por medio de su palabra. ¿Sabe qué es lo que mantiene a una persona activa, contenta, fuerte, siguiendo adelante? La palabra de Dios. Dentro de la inspiración de la Biblia, ¿qué fue la inspiración? Porque dice la Biblia que Dios inspiró a hombres. Bueno, la inspiración es un acto sobrenatural en el cual Dios obró en la mente de los hombres, guiándolos y dirigiéndolos a escribir la palabra de Dios sin error y sin omisión de algún escrito. Y ahí Dios respetó el carácter, vocabulario y el estilo de cada escritor. Y bueno, la palabra inspirada significa respirada por Dios, es decir, exhalada por Dios e inhalada por los hombres. Fue la voluntad de Dios la que escribieron. Y dentro de su inspiración, dentro de su escrito, es que fue inspirada de forma verbal y de forma plenaria. La inspiración tiene que ver con los escritos. Por ejemplo, un ejemplo por mencionar, Mateo. Mateo no estuvo en la tentación del Señor Jesús. Y ahí viene en Mateo capítulo 4, cómo le hizo Mateo para escribir las palabras exactas de la tentación de Satanás hacia el Señor Jesús. Bueno, Dios lo inspiró a escribir tales cosas. Otro ejemplo de la inspiración de la Biblia, dice allá el libro de Judas que el arcángel Miguel y Satanás disputaban el cuerpo de Moisés. No estuvo Judas ahí. Ahora hablaron, pero sí de forma espiritual. ¿Quién guió a Judas a escribir lo que pasó entre el arcángel Miguel y el diablo? El Espíritu Santo. Y tiene que ver con los escritos, y hay muchos más ejemplos de inspiración. Aparte de esto, mis hermanos, los escritores de la Biblia estaban convencidos de que la Biblia era la palabra de Dios. Isaías 8:1. Isaías 8:1. ¿Me dijo quién? No está diciendo me dijo mi abuelita, me dijo mi papá o mi mamá, no. Me dijo Dios. Toma una tabla grande
y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salat Hasba. Me dijo Jehová. Éxodo 17:14, los escritores estaban convencidos de que era Dios quien les estaba hablando. Y Jehová dijo, ¿a quién? Sí, fueron hombres, pero hombres guiados y dirigidos por Dios. Escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Otro ejemplo, Apocalipsis 1:11. Los escritores, miren, dice la palabra que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, Juan, y envíalo a las 7 iglesias que están ¿dónde? Estaban convencidos. La pregunta aquí, ¿tú estás convencido de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha consolado? ¿Te ha fortalecido? ¿Te ha guiado? ¿Te ha dado esperanza? ¿Te ayuda todavía la palabra? No sé qué sería de nosotros si no fuera por la palabra. Maravillosa. ¿Dónde encuentras tu refugio? En Dios y en su palabra. El domingo pasado, una persona llorando, hablando de que ya quería soltarlas, tirar las cosas allá, apartarse de las cosas de Dios. Y el primer punto fue la que dice, he dejado de ser valiente. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios se ha perdido. Y es la palabra, es viva y eficaz y te dice cuál es el problema que estás atravesando. ¿Estás convencido? También hay frases en ella misma donde dice, así ha dicho Jehová, vino a mí palabra de Jehová. Y bueno, hay evidencias internas de su inspiración. Por ejemplo, dentro de su inspiración, su circulación, es el libro que le ha dado la vuelta al mundo, ha sido traducida a todos los idiomas. Su continuidad es un libro que no pierde su vigencia y ha pasado a todas las generaciones. Han querido destruirla, pero es un libro que vive y supera todo tipo de ataque. En ella se han inspirado pues músicos, pintores, escritores, poetas. La Biblia es el único libro que da datos exactos de profecías cumplidas y sobre todo que es cristocéntrica. Su tema central es el Señor Jesucristo. Isaías 48, por favor. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. Nosotros vamos a morir un día, ¿y qué creen? La palabra va a estar igual de viva y eficaz. Viva y eficaz. Otro de los puntos es su revelación de la Biblia. Y revelación de la Biblia es el acto por el cual Dios muestra desconocido al hombre que por sí solo nunca podría conocer. Por ejemplo, las 70 semanas de Daniel. ¿Cómo podría el hombre conocer sobre los últimos tiempos? Dentro de la revelación está la revelación general y la revelación especial. La revelación general es aquella en la cual Dios se da a conocer por medio de su creación. Por ejemplo, de la naturaleza, de la historia del hombre, de la conciencia. Y la revelación especial es aquella en la cual Dios revela su propósito redentor. Dentro de esa revelación, por ejemplo, Apocalipsis. No supiéramos nada. Nada si no es por Dios y su revelación de la palabra. Y revelación tiene que ver con lo que el hombre no puede conocer por sí solo. Y dentro de la
de la revelación especial. Dios se revela por medio de sus milagros, de las profecías, de las teofanías, de sueños. En su tiempo fue por medio de sueños. Y en la persona del Señor Jesucristo, según Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia, otro punto importante dentro de la doctrina de la Escritura, es la iluminación. ¿Te has preguntado por qué la gente no comprende la Biblia? Está en la iglesia, no la entiende, está cegado. Primera a los Corintios 2:14, a veces tú te vas a preguntar, ¿por qué mi esposo no cambia, mis hijos no cambian? Bueno, mientras no le entreguen su vida a Cristo, van a vivir cegados, están cegados. Y esto es también para que comprendas, pero el hombre natural, es decir, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. Por eso no las entiende, no las comprende. Por eso le da sueño cuando viene a la iglesia. No le entiende. Hasta que Dios quita ese velo que hay por medio del Evangelio es cuando empieza a comprender y a entender. Y así estábamos todos nosotros, no entendíamos la palabra de Dios hasta que recibimos a Cristo. Es importante a Cristo para poder ser iluminados y comprender y entender la palabra. En Juan 14:26 también observamos cómo Dios nos promete iluminarnos. ¿Qué quiere decir iluminar? Que comprendas la palabra, que entiendas la palabra. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es importante tener a Cristo en el corazón para entenderla, para comprenderla. Esa es la iluminación. ¿Por qué entiendes la Biblia? ¿Por qué la comprendes? Porque tienes a Cristo en tu corazón, por eso. Dentro de la palabra del Señor, vemos también su autoridad, que ella posee autoridad por sí sola como la palabra de Dios. Y por ejemplo, vamos a ver un pasaje, Juan 5:39. La Biblia posee autoridad por sí sola. ¿Por qué? Bueno, veamos qué dice el versículo 39 de Juan 5:39. Dele lectura, por favor. Tiene autoridad porque Jesús mismo dijo que ellas dan testimonio de Él. Tiene autoridad porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Quien no le quiera dar un lugar a la palabra es muy aparte, pero ella tiene autoridad por sí sola. Su finalidad, ¿cuál es el propósito, hermanos? Es revelarte la existencia de Dios. Es revelar el origen del hombre y el futuro del hombre. Es revelar la única regla de fe y práctica que debemos de usar. Y es revelarte que el único camino de salvación es Cristo el Señor. Es lo que la palabra te enseña. Así que el apóstol Pablo hace ese hincapié, no la menosprecies. No. Volvemos por favor a la primera carta de los Tesalonicenses. No menosprecies las profecías. No rehuses el tomarla en cuenta, valórala, apréciala. Toma en cuenta que es Dios mismo quien te está revelando. Toma en cuenta que hubo hombres que entregaron vida para que la palabra finalmente se cumpliera, dieron su propia vida. Eso también te debería de motivar. Valorar lo que otras personas hicieron y gracias
a Dios y gracias por estas personas que se dejaron guiar. No sé si hubiera oportunidad en el cielo de un día darle gracias a Dios por todo y aquellos personajes que dieron su vida por la palabra del Señor. ¿Cuántos hombres murieron? Así que, hermano, yo te invito de corazón a que no la menosprecies, valórala, ámala, tómala en cuenta. Usa un poquito de tu tiempo para meditarla, para estudiarla. Es bien bonita, hermosa. Te va a seguir fortaleciendo, hermano. Vamos a darle lectura a este versículo. Dice, no menospreciéis las profecías. Ya hubo personajes que y no les fue bien. Entre ellos fue Saúl. No le fue nada bien. Así que, hermano, toma tu Biblia y empieza a estudiarla, empieza a valorarla, ama la palabra, disfruta la palabra, deleítate en ella. No te apoyes en tu propia opinión. Teme a nuestro Dios y apartémonos del mal. Y si no le has dado un valor especial a la palabra, empieza. No la deseches porque no te va a ir nada bien. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ciertamente, Señor, nos orientas, nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges. Y gracias, Señor, porque es tu palabra, Padre, la que debe de reinar en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser humildes en reconocer que necesitamos de tu palabra, de ese valor tan especial que debe de tener en cada vida, Señor. Es viva y eficaz y es tu palabra, Señor. Es la única regla de fe y práctica que el cristiano, Señor, debe de usar, que toda persona debe de buscar, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, y si hubiese alguien que anhele, si ha perdido ese deseo, ese anhelo por la palabra, yo te pido, Señor, que le despiertes ese anhelo, Señor, por seguir adelante en escudriñarla. No bastan los años, Señor, de cristiano que tenemos. Todos los días necesitamos de una palabra tuya, Señor. Bendice a tu pueblo y gracias, Dios mío, por lo que nos das. En tu nombre te pedimos que nos ayudes. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.